Muy buenos días. Tengan todas y todos. Hoy voy a hablar de un tema muy importante. Lo más importante para un creyente en Jesucristo es los mandamientos de Dios. Y de ese tema tan importante es que voy a hablar. Aquí tenemos en la Escritura unos versículos y el por qué es necesario. El hombre o la mujer que guardan mandamientos tienen asegurado la salvación, para empezar. En Éxodo 20, 6 dice el Señor: yo hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Por un lado, misericordia. Yo hago misericordia. Tiene misericordia del que guarda mandamientos. Y dice en Salmo 71:3, dice: sé para mí una roca de refugio en donde recurra yo continuamente, porque me diste mandamientos para salvarme. Quiere decir que el mandamiento salva. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. El que ama a Dios, para poder guardar o amar a Dios, tiene que guardar mandamientos. Si no, no puede amar, porque esto no se hace ni imaginario. Esto es algo que no se logra o se alcanza o se debe practicar ni con la imaginación, ni con el pensamiento, ni por hacer acto de fe, porque la fe sin obra es muerta. Usted puede tener mucha fe, pero si no tiene mandamientos de Dios, usted no alcanza nada. Otra vez que dicen: yo sé que estoy en Cristo. Ajá, sabe, pero ¿y la garantía? Siguen siendo los mandamientos. Otra cosa, lo más grande aquí es que usted conozca al Señor. ¿Y cuándo es que lo alcanza a conocer? Cuando guardas mandamientos. ¿Por qué? Porque cuando usted guarda mandamientos, Jesús dijo así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y mi Padre le amará, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Cuando tú guardas mandamientos, comienza Cristo a manifestarse en ti. Allí comienza el conocimiento de Jesucristo, cuando tú vas avanzando en los mandamientos. Es tan importante los mandamientos de Dios cuando dice allá, el Señor dice en Eclesiastés 12:13. Dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Quiere decir que no hay otra cosa que hacer en este camino, en Cristo, sino los mandamientos de Dios. No hay nada más importante. Aquí no cuenta, no tiene valor absoluto ni el culto, cualquier otra actividad. No tiene tanto valor como son los mandamientos de Dios. Y hay un montón de cosas que nosotros logramos hacer, pero que de por medio o como principio deben estar los mandamientos de Dios. Allí tenemos la importancia, el por qué guardar mandamientos, porque cuando usted guarda mandamientos tiene todo, porque Dios ha equipado al creyente, o equipa, vamos a decirlo con este lenguaje. Es tanto lo que Dios entrega al creyente. Primero, entrega su Espíritu Santo. Segundo, sus mandamientos, porque para usted guardar mandamientos de Dios tiene que tener el Espíritu Santo. En el libro de Ezequiel 36:27, el Señor dice así. Esto lo dijo Dios por boca del profeta Ezequiel. Dijo: y pondré dentro de vosotros mi espíritu,
y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Cuando tú tienes el Espíritu Santo es que tú vas a poder guardar mandamientos. O para, en primer lugar, andar en los estatutos de Dios. Poder caminar allí conforme a la Escritura. Segundo, por el Espíritu y con el Espíritu y en el Espíritu tú vas a poder guardar los mandamientos. ¿Qué es guardar? Aprendérselo. Te lo vas a aprender y no se te van a olvidar. Y no vas a aprender uno, dos, tres, no. Muchos. Allí vas a aprender, lo vas a poder poner por obra. A veces que uno le dice a alguien, mira, hay que guardar mandamientos. Sí, ¿de qué le sirve a uno guardar mandamientos y no los puede poner por obra? Tiene que ponerlos por obra. Pues cuando tenemos el Espíritu Santo alcanzamos eso, porque un hombre sin el Espíritu Santo está en la carne y no lo va a poder alcanzar. No va a poder poner los mandamientos de Dios por obra, porque es con el Espíritu y por el Espíritu. Bien, ¿y para qué, por otro lado, qué ventaja tenemos cuando guardamos mandamientos? En Efesios 4, capítulo 4, verso 14, dice así. ¿Para qué se guardan mandamientos? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes cuando entramos allí. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cuando tú comienzas a guardar mandamientos, comienzas a ver las cosas de otro punto de vista. Ves con más claridad. Para que se cumpla aquello que está en Efesios 5:13. Dice así. Cuando todas las cosas son puestas en evidencia por la luz, que es el conocimiento, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. El mandamiento de Dios ilumina al hombre y a la mujer nos ilumina. Comienza usted, ¿por qué te ilumina? Porque viene la revelación del Espíritu Santo y se cumple también aquello que dice el Señor. Allá Juan lo dijo así. Primera de Juan 2:20. Mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Cuando tú tienes el Espíritu Santo y guardas mandamientos, vas a conocer todo. Todo. Porque otra cosa más importante también es que cuando usted guarda mandamientos, primero recibiste el Espíritu Santo. Miren las cuantas cosas vienen allí cuando usted recibe el Espíritu Santo. En segunda de Pedro capítulo 1 verso 3 dice así. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cuál es el divino poder? El Espíritu Santo. Dice allí, valga la redundancia, como todas las cosas, dice todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, por el Espíritu Santo, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, el conocimiento de Dios, que nos llamó por su gloria y excelencia, por lo cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Quiere decir que Dios, cuando nos da el Espíritu Santo, comenzamos con el Espíritu Santo y los mandamientos, escapamos de la, o podemos zafárnosles, o tener dominio y no obedecer a la concupiscencia, a la corrupción que hay afuera en el mundo, más la que está aquí.
Porque la corrupción que hay en el mundo nos invita, y nosotros, si no tenemos el Espíritu Santo y los mandamientos, caminamos en esa dirección. Como dice allá en Romanos 8:5, porque todos los que son de la carne, porque todos los que piensan, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, más los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Allí viene el asunto. El problema suyo y mío está en los malos pensamientos. Y para allá vamos a entrar con los mandamientos. He allí la importancia de guardar mandamientos. Primero, la persona recibe el Espíritu Santo, luego comienza a guardar mandamientos, que es aprendérselos, como dice allá en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 15. Por tanto, está firme y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Quiere decir que usted tiene que aprendérselo. Y lo alcanza. Alcanza a aprenderse los mandamientos, porque eso lo alcanzamos con el Espíritu. Tenemos un personaje allí que se llama el viejo hombre. Ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Es mencionado por ahí, es nuestro primer enemigo. Usted puede que hayan peligros a su alrededor, pero nada hay fuera, según Marcos 7:15. Jesús dijo, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, de su boca, eso es lo que contamina al hombre. ¿Qué es eso? Los malos pensamientos. Mateo 15:19. Lo que contamina al hombre es lo que sale por su boca, porque del corazón no este, porque del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Eso sale de aquí. Y para eso son los mandamientos. Para hacerle frente, vamos a decirlo con este lenguaje, para hacerle frente a ese personaje que se llama el viejo hombre. Que usted va a comenzar a conocerse a sí mismo. El viejo hombre lo analizamos, lo revisamos cuando ya tenemos cierto conocimiento, vamos guardando mandamientos. Y usted va a comenzar a conocerse a sí mismo y a conocer sus pensamientos, porque usted aquí va a alcanzar el cómo ordenar lo que piensa. Por eso que esto es grande. Aquí tenemos un manual de doctrina. Aquí está una doctrina que se llama, para ese viejo hombre, cómo sujetar al viejo hombre, porque es la única forma sujetarlo, no quitarlo, porque no lo puedes quitar. Ustedes saben muy bien que una persona deja de pensar cuando parte de este mundo, cuando muere. La Biblia dice que fenece en sus pensamientos, ya no piensa más en las cosas tocantes aquí, ya no tiene nada que hacer aquí. Pero mientras estamos aquí en este mundo, en esta tierra, o en la tierra, nosotros somos pensantes, estamos vivos y pensamos. Y tenemos aquí un personaje que se llama el viejo hombre. Cuando usted comienza a guardar mandamientos, ¿a dónde comienzan los mandamientos? No comienzan en el local donde se congregan, no toca eso, no toca culto, no toca congregarse, no toca más nada. Lo único que señala el mandamiento es guardar mandamientos. Eso es lo que dice la palabra. Por ejemplo, ¿por dónde comienza el evangelio? No comienza ya en el culto, ¿no? El evangelio no comienza, las cosas de Dios no comienzan allá afuera, comienzan aquí. ¿Cómo es que comienzan aquí? Porque allí es que está el mal y allí es donde va, vamos a decirlo de esta manera, donde va a ser solucionado el problema del viejo hombre. Que este viejo hombre, allí hay
algo que se llama concupiscencia, que lo mencioné hace poco. La concupiscencia es la base, por decirlo de alguna manera, el comienzo, es el, pudiéramos decirle, el inicio, es el embrión donde salen todo tipo de pasión, habidas y por haber. Tenemos allí 59 defectos, la cual el creyente no puede hacerle frente con culto, con nada, ni orando, ni adorando, ni alabando, ni dando gracias, ni glorificando, nada de culto, porque todo eso que he mencionado es culto, ¿no? Con ninguna otra cosa usted y yo podemos hacerle frente a ese viejo hombre. Ese viejo hombre tiene que ser sujetado, es con mandamiento. Por eso decía, el primer mandamiento que aparece allí, dice así, después que usted se arrepiente, porque usted está en una congregación y no ha alcanzado nada, usted tiene que arrepentirse y empezar de nuevo aquí, en Cristo, porque allí no está usted en Cristo. ¿No? He mencionado en otros videos. Sucede que es que nosotros estamos juntos, dos grupos, dos tipos de creyentes. Uno los puso Cristo y otro los puso el diablo. Para que tengan una idea. ¿Por qué para guardar el mandamiento usted tiene que arrepentirse y renunciar a esa forma de doctrina que tiene allí y a la forma de culto, porque hasta el culto es diferente? Somos dos grupos, mencioné. Uno los puso Cristo, otro los puso el diablo. Hay dos doctrinas allí entre nosotros, en la iglesia evangélica, porque está la iglesia evangélica y los cristianos, para que tenga una idea. ¿Y por qué la iglesia evangélica es una cosa y la otra? Bueno, la iglesia evangélica no guarda mandamientos. Y los cristianos sí guardamos mandamientos. Ahora, allí tenemos, dije, dos tipos de creyentes. Uno los puso Cristo, otro los puso el diablo. Tenemos dos doctrinas, que son las doctrinas de Cristo y las doctrinas de demonio, que están en la Biblia y están entre nosotros. Allí tenemos también dos espíritus. Dos espíritus. El Espíritu Santo y el Espíritu de iniquidad. El Espíritu Santo sustenta lo que puso Cristo y el Espíritu de iniquidad sustenta lo que puso el diablo. Ya lo he mencionado en otro video, pero para que usted tenga una idea, el por qué es necesario guardar mandamientos. ¿Y a dónde vamos a comenzar? Vamos a hablar de una doctrina, o voy a mencionar los versículos de una doctrina que se llama cómo sujetar al viejo hombre. Dice así en Efesios 4:17. Dice, esto pues, sabes que los mandamientos tienes que aprendértelos, porque si no se los aprende, ellos son afuera, la Biblia no tiene poder, ¿no? La Biblia ahí, afuera, no tiene poder. Ella es poderosa cuando está aquí. Y eso lo vamos a explicar más adelante. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y otro versículo, eso se los aprende uno. Usted va a entender cómo manejar lo que va a aprender, qué es vanidad. Eso lo enseña el Espíritu Santo. ¿Qué es un pensamiento vano? ¿Qué es un pensamiento que no tiene nada que ver con Dios? ¿Qué es una cosa es pensar en Dios? Dios está en el cielo y me tiene misericordia de mí. Otra cosa es meditar o pensar en la doctrina. Ahí viene la enseñanza de cómo meditar, la importancia que es pensar en Dios. Cuando dice allá en Isaías 26:3, tú guardarás, mira lo importante que es pensar en Dios. Eso lo enseñamos aquí. Cuando usted aprende a pensar en Dios, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Quiere decir que usted cuando piensa, aquí usted va a comenzar a pensar en Dios.
Y no en el aire a ver dónde está Dios. No, usted lo va a conocer porque usted con el Espíritu Santo, usted va a conocer el Espíritu Santo. Usted va a conocer a Cristo. Porque estamos en su doctrina. Y Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y vendré y me manifestaré a él. Ajá, Cristo se va a comenzar a manifestar en usted. ¿De qué manera se manifiesta Cristo? De toda manera de predicación. Él se manifiesta en que Él te habla y tú lo vas a entender. ¿A dónde? ¿Aquí? No, en el Espíritu. Él te va a hablar al Espíritu y como si fuera un pensamiento, tú vas a saber por qué usted identifica a Cristo y al Espíritu Santo que están en usted. Cristo está con usted. Escucha, Cristo no mora en el creyente. No, físicamente no, literalmente no. Cristo mora en el creyente, dijo una sola parte, dijo Pablo, por fe. ¿A dónde? En mi corazón. Cristo está aquí por fe, no literal. Ahora el Espíritu Santo sí es literal, aunque es un espíritu, o aunque es espíritu. Porque Dios dijo allá en Ezequiel 36, 27, pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Allí usted va a saber cuál es la voz del Espíritu Santo y cuál es la voz de Jesús. ¿Por qué y cómo? Aquí al comienzo voy a poner esto aquí. Cuando habla Jesús, aquí alguien le habló a alguien allí, como si fuera el pensamiento, sin oír el susurro, un ruido, un estruendo, no, Señor. Y usted dice, aquí pasó algo. ¿Sabes cuando a usted le sucede algo aquí? Que algo pasó allí que lo movió espiritualmente o en el espíritu. Revise qué fue lo que pasó ahí. Le va a aparecer el nombre de la persona que le habló. Cuando es Jesús que te habla, aparece el nombre de Jesús en tu espíritu. Allá aparece el nombre de Jesús. Y tú sabes que fue Jesús que te habló. ¿Por qué? Tu espíritu de vida tuyo le testifica a usted que es Cristo que acaba de hablar. Y así mismo cuando es el Espíritu Santo, le viene a uno como si fuera un pensamiento y te viene el nombre del Espíritu Santo. ¿Y qué te dijo? Tal cosa. Usted va a vivir experiencias aquí muy diferentes a las de allá, porque allá esto es un vacío. Allí no hay quien revele. Así te dice el Señor me reveló. ¿Qué es eso? Sin mandamiento, sin Espíritu Santo. No. Allá lo metemos en la Biblia y no pasa. No pasa. Ahora, seguimos aquí. Dijimos Efesios 4:17. Esto pues requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ahora viene otro, eso lo aprende uno y eso va a hacer efecto. Pero después que está guardado aquí. Tenemos esto. El segundo versículo que vamos a hablar en la doctrina, aquí. Estoy hablando versículos de este manual de doctrina. Porque las doctrinas no están ordenadas, cubiertos y alineados, hablando en un lenguaje militar o de cuartel, cubiertos y alineados en la Biblia. Usted busca mandamientos ahí y le va a costar, si no tiene el Espíritu Santo no lo va a encontrar. Pero cuando se lo damos a alguien que aquí, que está ordenado como temas, a usted se le hace fácil. Ajá. Vamos a hablar para el viejo hombre. Porque también tenemos mandamientos para ese otro nuevo hombre que es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. También hay mandamientos para él. Porque cuando usted se arrepiente y recibe el Espíritu Santo, allí comienza a formarse un nuevo hombre que ha sido privilegiado, vamos a decirlo de esta manera, con unos dones, con unos frutos, que son los frutos del Espíritu Santo. Y a usted se le va a enseñar cómo va a hacer para cuidar esos frutos que le acaban de ser dados por el Espíritu Santo. Todo eso lo vamos, aquí no metemos dentro de la persona. Esto es bueno cuando es de tú a tú, así en grupo. Y uno puede explicarle a la persona con lujo de detalle
pero por esta vía también, es la que tenemos, por aquí lo hacemos. Ahora viene otro versículo. En cuanto a la pasada manera de vivir, esto es Efesios 4, 22. Dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, cuando yo era inconverso o estaba allí, porque allí los pensamientos, eso barren, eso se mueve a millón en la mente del ser humano, de los creyentes. No es que no hay cómo tratar los pensamientos. Y el que ordenare su camino, ¿cómo me ordeno yo los pensamientos? Que es el problema que tengo. Lo que contamina al hombre son los pensamientos. Si yo no tengo mandamientos, yo no puedo ordenar nada de mis pensamientos. Y el ser humano se mueve según piensa. ¿Cuál es su pensamiento? Tal es él. Según usted piensa, así camina, así anda. Según sus pensamientos. Por eso que aquí nos metemos dentro con calma. Allí nos metemos dentro de la persona. Estas enseñanzas son buenas, importantes. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cuáles son las primeras cosas que tenemos que despojar de ese viejo hombre? Efesios 4, 25. Allí dice: por lo cual, desechando la mentira, allí en el primer mandamiento más contundente, ¿no? Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Cuando usted comienza, ¿cómo hace usted para desechar la mentira? Tiene el Espíritu Santo, que te va a recordar allí. Cuando tú te aprendes el mandamiento ese de la mentira, que la mentira es otra flor de labio, igual que la ira. La ira, eso está flor de labio. Y encima, eso usted tropieza con algo y una vez quiere golpear para allá. ¿No? Aquí, eso se alcanza en Cristo. Cuando usted tiene mandamientos, dice, por lo cual desechando la mentira. ¿Cómo la desecho? Yo digo mentira y oye, hasta le pido perdón al otro porque dijo una mentira, pero no tiene fuerza ni sabe cómo hacerlo. Pero cuando tienes el Espíritu Santo lo vas a alcanzar. Vas a alcanzar, ¿por qué? Porque tienes un mandamiento. Cuando ese mandamiento, por lo cual desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, usted va a poder detenerse y no decir la mentira. ¿Por qué? Voy a mencionar un versículo que está más adelante, que eso es Colosenses capítulo 3, verso 9, que dice así: no mintáis los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. Cuando tú te aprendes ese versículo y eres tentado o tentada, la persona es tentada a decir una mentira, que eso es rapidito que se le busque escapar a uno. Cuando usted va a decir una mentira, viene el Espíritu Santo que está en ti. Y ese mandamiento también está allí. El Espíritu Santo te va a recordar el mandamiento. Te va a decir, te va a recordar el mandamiento. Cuando el Espíritu Santo recuerda el mandamiento, ese mandamiento se convierte en aquello que dijo Jesús. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ellas se convierten en espíritu. ¿Por qué? Esto lo estoy haciendo a manera de predicación para que tú tengas una idea. Y después seguimos con los mandamientos de manera corrida. Dice Hebreos, para que tenga una idea qué efecto hace la palabra cuando usted la tiene en su corazón, aquí guardada en su mente. Mente y corazón es lo mismo. Cuando allá en Hebreos dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva porque es espíritu. Y eficaz, que no falla. Y más cortante que espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, los huesos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es la palabra de Dios. Cuando
usted tiene el mandamiento, no mintáis los unos a los otros. Cuando usted tiene ese mandamiento aquí guardado y va a decir la mentira, viene el Espíritu Santo y te recuerda el mandamiento. Y ese mandamiento, la palabra actúa como espíritu que es, dice la Biblia. Pero la Biblia se convierte, la palabra de Dios se convierte en espíritu dentro del creyente y por el Espíritu Santo. De otra manera no. Eso no es con carnales. Carnales no alcanza eso. La persona que es carnal, que no tiene el Espíritu Santo, no alcanza eso. Se alcanza en el Espíritu. Somos llamados para andar en lo espiritual. Ahora dice así. Cuando el versículo es, el mandamiento es recordado por el Espíritu y usted va a decir la mentira, viene el Espíritu Santo y te recuerda el mandamiento. Esa palabra que es la espada del Espíritu, dice la Biblia, allá en Efesios, cuando ella actúa, lo primero que toca es el alma. ¿Y por qué el alma? Porque mira esto, estamos compuestos de tres. Aquí hay tres cosas, vamos a decirlo de esta manera. Está el alma, el corazón y el espíritu de vida. Una cosa es el corazón, otra es el alma y otra es el espíritu de vida. Y cuando viene la palabra, va a decir usted, es tentado a decir la mentira, viene el espíritu y envía el versículo, el mandamiento. No mintáis los unos a los otros. Esa palabra viene y atraviesa el alma, no la deja hacer lo que quiere, la detiene. Porque en el alma es que se consuma el pecado. Por eso el alma peca. Porque ella es la que le da el toque final, porque los malos pensamientos salen del corazón. La mentira sale del corazón y va al alma. Y el alma le da el visto bueno y la dice la mentira. Ajá. Ahora, el mandamiento no te deja pecar porque la envió el Espíritu Santo que está allí. Y esa palabra luego va al espíritu del creyente, de la persona. Del alma va al espíritu, dice. Hasta partir el alma y el espíritu. Cuando va al espíritu, usted siente agradecimiento a Dios, porque el hombre agradece a Dios es en el espíritu, ni en el alma ni en el corazón, en el espíritu, porque Dios es espíritu y allí está la comunicación y allí mora el Espíritu Santo. Allí es donde usted entiende a Dios en el espíritu. Y allí es donde Dios mora, allí es donde Dios habla, allí es donde usted conoce a Dios con su espíritu y por su espíritu. Y allí va la paz. Y a usted ahí le agradece a Dios, le da gracias a Dios porque no le dejó pecar. Luego esa palabra, ese mandamiento, pasa. ¿A dónde pasa? Pasa al corazón. Y discierne los pensamientos. ¿Dónde están los pensamientos? Aquí en el corazón. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso acaba con toda esa mentira. La detiene, no la deja salir ni continuar. Y entonces cuando dice allí, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque el Espíritu Santo te va a fortalecer. Y el mandamiento allí, como espada que entra, penetra, sujeta, detiene. Y se cumple en el creyente aquello que dijo Juan, primera de Juan, capítulo 3, verso 9. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, te caminas como Dios ha establecido en su palabra. Y dice así: todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, que es el Espíritu Santo, porque la simiente de Dios permanece en él, que es el Espíritu Santo, permanece en el creyente. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Se cumple eso allí cuando tú guardas mandamientos. En todas las manifestaciones de ese viejo hombre, que son 59, para eso hay mandamientos. Nada más en este primer nivel hay 1302 versículos de mandamientos. Y usted se los aprende. Muy buenos días. Hasta la próxima.
Y continuamos. El próximo video va a ser tocante a esta misma doctrina. Unos 3, 4 versículos y explicamos. Para que usted vaya viendo qué hacer con esto. Este manual yo lo puedo enviar y yo puedo ir explicando a las personas cómo va a ser para que guarde mandamientos. Porque estamos a las puertas. Cristo está a las puertas y el que no guarda mandamientos no se va. ¿Sabe quiénes se van? Los niños inocentes. Más nadie de los que están afuera, por allí. No. Aquí, cuando usted llega aquí, el llamado es a guardar mandamientos y si no, no va. Que la paz de Dios sea con todas y todos.